Una mujer se niega a ceder su asiento en un autobús. Un puñado de mujeres lanza piedras a escaparates en Londres. Un adolescente prende fuego a su cuerpo en Túnez. Una niña de 15 años hace huelga frente a una escuela cada viernes en Suecia. Todos son pequeños gestos, pero todos cambiaron el mundo. Hoy vamos a recorrer historias de lucha, movimientos sociales que empezaron con una chispa de rabia, de injusticia, de esperanza y terminaron transformando leyes, mentalidades y generaciones. ¿Qué los hizo posibles? ¿Cómo se sostuvieron? ¿Y qué nos pueden enseñar hoy? Son algunos de los temas en los que vamos a profundizar. Los movimientos sociales son la locomotora de la historia. Y lo sabes. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues nada, me encanta estar aquí contigo un día más para compartir nuestro conocimiento y saber con nuestros oyentes. A mí también, como siempre. Bueno, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast donde tiramos del hilo y no paramos hasta desentrañarlo todo. Yo soy Marta Miranda. Y yo soy Fran González, y esto es... Y lo sabes. Ya, bueno, no lo he hecho muy bien, es que no hay manera. Bueno. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos apasiona, nos remueve, nos inspira y nos hace pensar, ¿no? Que son los movimientos sociales. Esos momentos en los que una persona o muchas dijeron, esto no puede seguir así. Y lo que vino después cambió el mundo. Piénsalo un segundo. Seguro que alguna vez has oído hablar de Rosa Parks y has pensado, ¿Sí? Sí, la señora del autobús. Como si simplemente se hubiera negado a levantarse y ya está. Pero detrás de ese gesto hay mucho más. Hay un contexto, una lucha, hay organización colectiva, una reacción en cadena que lo transformó todo. Y precisamente eso queremos hacer hoy. Ir más allá de la postal, del mito. Porque si vamos a hablar de Rosa Parks y ese famoso día de 1955 en Montgomery, Alabama, cuando dijo no me levanto, pero también vamos a recorrer otros momentos claves de la historia en los que una chispa, aparentemente pequeña, prendió la mecha de algo enorme. Vamos a recordar, como siempre, que podéis dejarnos vuestros comentarios en nuestro perfil de X @y-lo-sabes o en los comentarios de cualquiera de las plataformas en las que estamos en todas, así que ahí podéis escribirnos lo que queráis y lo leeremos gustosamente y atenderemos todas vuestras dudas. Ahora ya sí, vamos a comenzar el hilo que movió y motiva este programa. Es un hilo de @azaselo y dice: el jueves 1 de diciembre de 1955, dentro de un bus, Rosa Parks cambiará la historia. Resulta que los demócratas entre 1867 y 1877 necesitaban llegar a acuerdos donde negros pudiesen convivir con los blancos. Y de ahí nacen las políticas de separados pero iguales. Todos eran iguales, pero había unos más iguales y otros menos iguales para acceder a esos derechos de igualdad, entre comillas, que no tenían mucho sentido. Y no tenía mucho sentido porque el sistema funcionaba así. En la estación los blancos tenían la prioridad para entrar al autobús cuando llegaba. ¿Y cómo era esa prioridad? Pues imagina que eres negro y llegas de primero a la parada, luego llega otro negro y se ubica detrás tuyo y así sucesivamente. Pero de repente llega una persona blanca y entonces tú, que eras el primero, pasas a ocupar directamente el puesto 2. Y si llegan más blancos, estos empezarán a ubicarse detrás del primer blanco que llegó. Entonces la igualdad de todos, acceder al bus existía y aplicaban a todos iguales, pero separados. Así que esa igualdad tenía condiciones. Luego, al subir al bus, las primeras sillas eran ocupadas por los blancos. Y cuando todos ya estaban sentados, entonces los negros podían empezar a sentarse en los puestos que quedaban disponibles. ¡Qué follón, mío! Los usuarios de bus eran en su mayoría negros, curiosamente. Los blancos eran muchos menos, pero siempre hay un pero. Cuando se subía al bus alguien negro y todos los puestos estaban ocupados, se iba de pie hasta que liberaran una silla. Pero si eras blanco, automáticamente el negro más cerca al último blanco sentado debía levantarse y ceder su puesto. La parte de adelante era blanca, todos sentados, y atrás todo negros sentados y la mayoría de pie. Vamos, igualdad cero aquí. Exacto, igualdad cero. Pues en esta parte de la historia llega doña Rosa Parks. Muy temprano hace la fila. Ese jueves se encuentra un puesto y se sienta. El bus empieza a llenarse. El conductor inicia el viaje. Llega a una parada y empiezan a subirse más negros y más negros en la ruta. El sistema sigue como siempre. Siguen subiendo y bajando negros y pasan al lugar del bus que les corresponde. Pero en una parada, un hombre blanco sube al bus y le pide a Rosa que le ceda el puesto y pase a su lugar que le corresponde, según él.
papel. Ella simplemente estaba harta, cansada de comprar un ticket de bus y ser tratada como una ciudadana de segunda, y es que los negros en ocasiones debían bajarse del bus en el caso de que estuviera lleno, algo que era humillante y totalmente injusto. Por supuesto, injustísimo, ¿eh? Claro, entonces, muy fuerte. Ese día, al subirse, varios hombres blancos, varios negros, hicieron lo que se había normalizado, se levantaron y cedieron su puesto a los blancos, menos Rosa Parks. Muy bien. Ese momento es la puntada que da final a las leyes segregacionistas de Jim Crow. Todo tiene su final y nada dura para siempre. Eso es verdad. Los hombres indignados le exigieron, le gritaron, le recordaron que todos eran iguales, pero que debían estar separados. O sea, todos somos iguales, pero unos más que otros. Es que no se entiende esto, Claro. o sea, no se entiende. Rosa Parks ni se inmutó. James Blake, conductor del autobús, llamó a 2 policías quienes detuvieron a Rosa Parks. En ese preciso momento, el inicio del final ya no tenía vuelta atrás. Muy bien. Esa misma noche empiezan las protestas y aparece un joven de 26 años que todos conoceremos llamado Martin Luther King, quien va a ser muy importante en este movimiento por la igualdad real en los derechos civiles. El boicot empieza por el no uso del servicio de buses por parte de los negros, y es que eran los negros quienes hacían rentable este servicio. Luego los taxistas negros daban viajes al precio del autobús, también el uso de la bicicleta como alternativa al transporte. Muy bien, el boicot este. Este boicot duró nada más y nada menos que 381 días, ¿no? Y los dueños de los buses empezaron a estar en quiebra, pues también empezaron a presionar para que quitaran estas absurdas leyes, ¿no? El 75% de los pasajeros eran negros y sin ellos no se podía dar este servicio y por lo tanto no había negocio. Poderoso caballero don dinero, Claro, siempre, ¿eh? Al final, Dijo sí, Quevedo. la presión popular hace el resto. O sea, Entonces, el 21 de diciembre, después de promulgarse la norma 1964, conocida como la Ley de Derechos Civiles, Rosa Parks, Martin Luther King y otros líderes negros subieron a un bus después de 381 días de no usarlos. La igualdad es imparable y el respeto por los derechos del otro debe ser la norma. La intolerancia, segregación y discriminación por raza, sexo, género, orientación sexual, política o religiosa no es una norma y no es normal. Sin ningún tipo de violencia es válida. Y cuando decimos ninguna, es ninguna. Muy bien dicho. Y aquí termina este hilo que explica muy bien la historia de Rosa Parks. Maravillosamente bien, ¿eh? Y muy bien ese final también. Tengo que decir que no era la primera vez que pasaba algo así. Ya había habido otras personas negras que se habían negado a levantarse. Incluso unos meses antes, una chica de 15 años llamada Claudette Colvin Sí, ya empezó. hizo exactamente lo mismo. Pero claro, era menor, estaba embarazada y no encajaba en la imagen pública que querían proyectar. Exacto. Entonces, En cambio, claro, Rosa Parks, estamos hablando de una mujer adulta, respetada, tranquila y que ya tenía un papel muy activo en la lucha por los derechos civiles, ¿no? Trabajaba como costurera, sí, pero además era secretaria de la NAACP, que era una organización clave en la defensa de la comunidad afroamericana. Aunque ya lo has dicho en el hilo, hay que recordar que ese movimiento fue el trampolín de King y un punto de inflexión para el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Y todo empieza con un no. Y eso es lo que tienen los movimientos sociales. Muchas veces no arrancan con gritos ni multitudes, sino con una sola persona que decide plantarse, literalmente. Esta se plantó y se sentó. Efectivamente, y no se así era. O sea que eso es lo que... La lo que historia tenemos. de Rosa Parks nos enseña cómo un gesto, uno solo, puede desmontar un sistema de opresión. Pero a veces la opresión también tiene forma de ladrillos, de hormigón armado. Sí, un poco duros, y de Es una torres transición. y de torres de vigilancia y de alambres de espino. Hablamos, por supuesto, del muro de Berlín, ¿no? Eso en este es. caso. Durante casi 30 años dividió una ciudad en dos, el Berlín Oeste y el Berlín Este. Pero en realidad dividía mucho más. Dos mundos, dos ideologías, dos formas de vivir. Era el símbolo físico de la Guerra Fría, pero también el símbolo del miedo, del control. Porque no solo era un muro, era una frontera política levantada para que la gente no pudiera escapar de su propio país. Y durante años parecía indestructible, pero en los años 80 empezaron a surgir movimientos ciudadanos en Alemania del Este. Gente que salía a la calle cada lunes en ciudades como Leipzig o Dresde con un mensaje simple: Wir sind das Volk. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, que me perdone la gente que habla alemán. Somos el pueblo. Efectivamente, muy bien. Y eso lo cambiaba todo, porque no eran manifestaciones ideológicas, no pedían violencia, solo libertad, apertura y elecciones. Y cada semana más y más personas se sumaban. Hasta que en noviembre de 1989 ocurrió algo casi cómico. En una rueda de prensa, un portavoz del gobierno de la RDA, Günter Schabowski, fue preguntado por cuándo se permitiría a los ciudadanos viajar al oeste. Y leyendo mal
una nota dijo: según tengo entendido, eso entra en vigor inmediatamente. Imagina la escena, ¿no? Cientos, luego miles de personas se dirigen esa misma noche a los pasos fronterizos. Y los guardias no sabían qué hacer, no había órdenes, no había protocolo, no había nada. Y así, sin disparos, sin guerra, sin bombas, cayó uno de los símbolos más duros del siglo XX, con abrazos, lágrimas y martillos que rompían ladrillos con las manos desnudas. Una de las imágenes más icónicas fue la de la gente bailando sobre el muro, con música, con cerveza, y no por fiesta, sino simplemente por libertad. Lo curioso es que nadie planeó ese final, pero sí lo prepararon años de lucha, de pequeños actos de resistencia, de personas comunes que dijeron: ya basta. Sí, porque a veces los muros no caen porque alguien los derribe, caen porque la gente deja de creer en ellos. Eso es, y así como Rosa Parks se negó a levantarse, los berlineses del este decidieron que ya no tenían por qué estar encerrados, ni callados, ni separados. Efectivamente, y si hablamos de personas comunes haciendo historia, hay un movimiento que peleó durante décadas por un derecho tan básico como el de poder votar. Venga, pues vamos al siglo XIX, cuando las mujeres no solo no podían votar, sino que tampoco podían tener propiedades, ni trabajar en ciertos oficios, ni estudiar en la universidad. Básicamente, estaban legalmente atadas a sus maridos o a sus padres, si no tenían maridos. Efectivamente, el viernes 3 de agosto de 1832 se discutió una petición muy especial en el Parlamento británico, la de Mary Smith, de Stanford, que defendía que, como ella pagaba los mismos impuestos y estaba sujeta a las mismas leyes que cualquier hombre, pues debería tener el mismo derecho a elaborarlas mediante la elección de representantes y aplicarlas en los tribunales de justicia. Demasiado, sin duda, para Sir Frederick Thames, ¿no? El honorable diputado señaló que si se establecían jurados paritarios, hombres y mujeres se verían forzados a situaciones dudosamente morales, como estar encerrados toda una noche deliberando. ¡Qué fuerte, eh! Cuidado, qué peligro. Claro, cuando se le replicó que es bien sabido que el honorable y galante diputado suele pasar noches enteras en compañía de damas sin que ocurra nada indigno, Trench no contestó más que: sí, pero nunca estamos encerrados. Los asistentes rieron y así se cerró el primer debate sobre el sufragio femenino de la historia de Gran Bretaña. Los defensores de los derechos de las mujeres eran una minoría. Se llamaba el movimiento feminista y es que estaba en pañales. Ay, pobre. En la mentalidad de la época, la subordinación era parte fundamental del orden social. Los hombres, mejor dotados intelectual y físicamente, debían encargarse de la esfera pública, mientras que las mujeres ocupaban la privada bajo su protección. Las propias mujeres compartían esta opinión y la transmitían de madre a hija. Apenas se producían muestras de protesta. Fíjate cómo estaba la cosa, que entonces que únicamente los círculos más radicales defendían el sufragio universal masculino. En general, reinaba el convencimiento que tal responsabilidad debía recaer en hombres bien educados y acostumbrados a gestionar propiedades. Esta selecta minoría sabría decidir lo mejor para el resto de los hombres y, por supuesto, para todas las mujeres, consideradas eternas menores de edad. Madre mía, es que ni el sufragio universal entre los hombres, qué retrógrados, ¿no? Sí, y aunque hubo movimientos en distintos países, vamos a centrarnos en dos casos claves: Reino Unido y Estados Unidos, porque en ambos lugares las mujeres se organizaron, se enfrentaron a todo y acabaron cambiando la historia. En el Reino Unido el movimiento tomó fuerza a finales del siglo XIX, pero explotó de verdad a principios del XX. Había dos grupos principales: sufragistas, que eran más moderadas y creían en el cambio por vías legales, y sufraguetes, que eran mucho más combativas. Y aquí entra una figura que fue clave: Emmeline Pankhurst, fundadora del WSPU, el grupo de las sufragetes, que tenía un lema muy claro: hechos, no palabras. Estaban hartas de pedir educadamente y pasaron a la acción directa. Muy bien ese lema, sí. Y no hablamos de manifestaciones pacíficas solamente, hablamos de encadenarse a edificios públicos, romper escaparates, boicotear elecciones e incluso quemar buzones. Lo hacían sabiendo que las iban a detener, pero no les importaba. Y cuando las metían en prisión, muchas hacían huelga de hambre. Y entonces venía lo más brutal: las alimentaban a la fuerza. Literalmente las ataban y les metían tubos por la garganta. O sea, una barbaridad espectacular, vamos. Sí. Uno de los momentos más impactantes fue el de Emily Davison, otra sufragette que se arrojó frente al caballo del rey durante una carrera en 1930. Murió por la causa, literalmente. Ostras. Y esa imagen recorrió el mundo. Y después vino la Primera Guerra Mundial. Muchas mujeres ocuparon los puestos de trabajo de los hombres que estaban en el frente. Y eso cambió la percepción pública sobre lo que podían hacer.
Es verdad. Fue un antes y un después. En 1918 el Reino Unido aprueba el voto femenino, pero con condiciones. Solo podían votar mujeres mayores de 30 años que fueran propietarias o tuvieran ciertos niveles educativos. El derecho total llegaría ya en 1928. Y mientras todo esto pasaba en Reino Unido, vamos a ver qué pasaba en Estados Unidos, ¿no? Que el movimiento tenía su propia historia. Allí empezó a organizarse en serio a mediados del siglo XIX con la famosa Convención de Seneca Falls en 1848. Ese fue el primer gran encuentro feminista. Allí se redactó la Declaración de Sentimientos, un texto inspirado en la Declaración de Independencia, pero que reclamaba los derechos de las mujeres. Uno de los puntos más polémicos, el derecho al voto. Durante décadas, mujeres como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton y más tarde Alice Paul lucharon por conseguir ese derecho y lo hicieron enfrentándose al machismo, al Estado y muchas veces también a los propios movimientos progresistas. Sí, porque cuando los hombres consiguieron el voto tras la abolición de la esclavitud, muchos activistas le dijeron a las mujeres: ahora no es el momento de vuestra lucha, esperad. Pero ellas dijeron: perdona, no. Efectivamente, claro. La lucha fue durísima. Arrestos, marchas, huelgas de hambre, campañas mediáticas y finalmente, tras décadas de presión, en 1920 se aprueba la enmienda 19 de la Constitución de los Estados Unidos de América, que reconoce el derecho, por fin, al voto femenino. Y como en todos estos movimientos, no fue algo que se consiguió de un día para otro. Fue una lucha larga, colectiva, con muchas contradicciones y donde no todas las mujeres estaban incluidas al principio. Porque, ojo, muchas mujeres negras o indígenas siguieron excluidas durante décadas más. Sí, pero bueno, al final fue una victoria enorme porque, como decimos siempre, cada derecho que hoy damos por hecho en algún momento fue imposible. Es verdad. Y alguien en algún sitio lo tuvo que pelear. Eso es. Y ahora vamos a Latinoamérica, en concreto al sur de México, al estado de Chiapas, porque si hablamos de movimientos sociales que lo cambiaron todo, no podemos dejar fuera el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Claro, seguramente si escuchaste ese nombre te viene a la cabeza un señor con un pasamontañas, un gorro con una estrella roja y una pipa, ¿no? Que estamos hablando del subcomandante Marcos, pero la imagen va mucho más allá de esa imagen. Totalmente. El EZLN no nació en 1994, aunque ese sea el año clave. El movimiento llevaba años gestándose en silencio. Se forma en 1983 cuando un grupo de guerrilleros urbanos se adentra en la selva de Lacandona para organizarse con comunidades indígenas mayas. Claro, y en ese proceso no fueron a adoctrinar, sino a aprender. El zapatismo no es solo marxismo ni ideología revolucionaria clásica, es también la cosmovisión de los pueblos originarios, su forma de entender el mundo, de la tierra, el poder. Y así el EZLN se transforma. De ser un grupo armado pasa a ser un movimiento profundamente indígena con prácticas políticas horizontales y una crítica feroz al capitalismo y al abandono del Estado mexicano. Claro, y así llegamos al 1 de enero de 1994, el día que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio, y el EZLN se levanta en armas. Toman varios municipios de Chiapas y lanzan un mensaje al país y al mundo entero: ¡ya basta! Fue un levantamiento breve, pero dejó una huella gigantesca, porque más allá de las armas, lo que sacudió al mundo fueron sus palabras. Los comunicados del subcomandante Marcos se volvieron virales antes de que existieran las redes. Y es que hay una frase que lo resume todo, una que sigue resonando décadas después. Nosotros no luchamos para tomar el poder, sino para que el poder no nos tome a nosotros. Es una idea radical, porque no buscaban gobernar, sino vivir dignamente al margen de un sistema que los había ignorado durante siglos. Y lo hicieron, crearon una autonomía real, escuelas, clínicas, formas propias de justicia, asambleas, y desde ahí han inspirado a movimientos de todo el mundo, porque mostraron que otra forma de vida es posible, incluso sin permiso del Estado. Y aunque el foco mediático se haya movido, el EZLN sigue, silencioso, firme y poético, como la selva desde donde suele gritar al mundo. Y hablando de gritar al mundo, ¿qué pasa cuando miles de personas salen a la calle a decir no nos representan? ¿Qué pasa cuando una generación entera planta tiendas en plazas y decide no irse? Bueno, ¿Te suena pues, esto? Sí, me suena. Creo que es que llegamos al 15M, Exacto. ¿no? Que llega la indignación convertida en movimiento, ¿no? Y lo que empezó como una pequeña protesta en la Puerta del Sol terminó cambiando la conversación política en España. Venga, pues vamos a hablar de ello.
del 2011, que se nos queda como muy lejos, y yo repasando esto, la verdad es que me parecía como muy lejano y con los tiempos que están ahora muy diferente a lo que estamos viviendo. Bueno, pues del 2011, de las acampadas, de los carteles con frases que aún seguimos repitiendo, vamos a hablar, y de cómo una generación decidió tomar la plaza y no soltarla. Vale, pues Marta, estamos hablando de movimientos que nacen del hartazgo, de un basta colectivo, y eso nos lleva directos al 15 de mayo de 2011. Ese día algo se rompió, o mejor dicho, algo despertó. Totalmente, porque en plena crisis económica, con millones de personas en paro, desahucios por todas partes, corrupción sin freno y una sensación de nos toman por tontos, la gente salió a la calle y no volvió a casa. Efectivamente, y lo curioso es que el 15M no nació de un partido político realmente, como se viene contando, sino ni de un sindicato tradicional. Fue realmente el inicio de un movimiento ciudadano, espontáneo y horizontal. Lo convocaron varios colectivos, pero sobre todo uno llamado Democracia Real Ya. Su lema lo decía todo: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Era directo, sin rodeos, porque el 15M era eso, un grito contra el sistema que parecía funcionar solo para unos pocos. Claro, es que la manifestación del 15 de mayo fue masiva, pero lo más potente vino después, cuando unas cuantas personas, al acabar la marcha en Madrid, decidieron quedarse en la famosa y mítica Puerta del Sol. Y esa noche no eran más de 40 personas, pero montaron tiendas, improvisaron asambleas, pegaron carteles y dijeron: nos quedamos aquí hasta que nos escuchen. Al principio la policía los desalojó, pero al día siguiente volvieron, y esta vez no eran 40, eran cientos, luego miles. En cuestión de días, Sol se convirtió en una ciudad dentro de la ciudad. Y no solo en Madrid, esto se replicó en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, en Granada, sí, en todo el país. Las plazas se llenaron de gente indignada, pero también creativa, organizada y con ideas y ganas de construir algo distinto. Una anécdota que siempre me impresiona es cómo en Sol montaron comisiones para todo, ¿no? El día de comida, de limpieza, legal, de comunicación, de feminismo, de economía, es decir, un sistema autogestionado en mitad de la plaza. Sí, ¿no? Y con asambleas abiertas donde cualquiera podía hablar, con gestos de manos para no interrumpir, nada de gritar ni imponer. Era lento, sí, pero era profundamente democrático, como ahora. Claro, y eso es lo que más descolocó a muchos, ¿no? No había líderes, no había portavoces únicos, no había siglas, solo una ciudadanía organizada que decía: así no queremos vivir. Una de las frases más icónicas que surgieron fue: lo llaman democracia, no lo es, ¿te acuerdas? Sí, es verdad. Esa pintada apareció en una pancarta improvisada y se convirtió en el lema de toda una generación. Y es que el 15M fue una especie de laboratorio humano, ¿no? No había un programa cerrado, pero tenía preguntas fundamentales. ¿Por qué los bancos se rescatan y la gente se queda sin casa? Sí. ¿Por qué no nos representan? ¿Por qué no hay un futuro para la juventud? Esa pregunta sigue todavía. Sí. Y aunque las acampadas todas. No pasa el tiempo. Ya ves. Y aunque las acampadas se levantaron al cabo de unas semanas, el 15M no desapareció, se transformó y dio lugar a movimientos como el PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Mareas Ciudadanas, y años más tarde, claro, Podemos, que llegó al Congreso con muchos lemas del 15M bajo el brazo, que ahora ya pues claro, ahora empezó fuerte y terminó fuerte. Ha habido varios que empezaron y se perdieron por el camino. Pero bueno, más allá de la política institucional, el 15M dejó una huella en la forma en que entendemos la democracia, la calle y la participación. Fue un recordatorio de que la plaza también puede ser un parlamento. Eso es, el ágora romana, ¿no? El claro. Ágora griega y romana. Y que a veces todo empieza con unas cuantas tiendas de campaña y muchas ganas de no callarse. Claro, efectivamente. Bueno, Fran, pues ya hemos pasado por Chiapas, por Sol, pero ahora toca viajar a otro momento clave en la historia de los movimientos sociales. El orgullo, que empezó como una revuelta y todo comenzó en un bar llamado Stonewall Inn. Sí, vamos a poner el contexto. Año 1969, Nueva York. El ambiente para las personas LGTBI, Q+, que es ahora como hay que decir todas las siglas, era muy diferente al de ahora. Ser gay, lesbiana o trans era ilegal en muchos estados. Te ponían detener solo por besarte en público o vestir con ropa del otro género. Así, tal cual. Ya ves qué fuerte. Y los bares donde podía reunirse la comunidad LGTBQ+, eran pocos, muy pocos. Muchos de ellos gestionados por la mafia. Sí. Uno de ellos era el Stonewall Inn, en el barrio de Greenwich Village. Sí, bueno, las redadas policiales eran habituales. Entraban, apagaban la música, pedían identificaciones y se llevaban a gente detenida, a veces por no llevar al menos 3 prendas acordes a su género. Fíjate, qué fuerte. Sí, pues sí. No, pero la noche del 28 de junio de 1969 pasó algo distinto. Cuando la policía entró al Stonewall,
La gente no se cayó ni se fue a casa. Esta vez dijeron basta y respondieron. Claro, y se dice que la primera en resistirte fue Marsha P. Johnson, mujer trans y activista negra. Bien. Hay debate sobre si fue ella quien lanzó el primer ladrillo, pero su figura es símbolo de toda esa rabia contenida que estalló esa noche, ¿no? Durante varios días las calles del Village se llenaron de protestas, enfrentamientos, gritos y también una idea muy clara: no iban a esconderse más. Y ahí nació lo que hoy conocemos como el movimiento moderno por los derechos LGTBQ+. Claro, un año después, justo en 1970, se organizó la primera marcha del orgullo conmemorando los disturbios. Al principio eran muy pocas personas, muchas con miedo, claro, pero poco a poco este fenómeno se volvió global. Stonewall fue importante no solo por lo que pasó, sino por lo que simbolizó, que la identidad también puede ser un acto político, que amar, ser, existir, puede convertirse en una resistencia. Y es que hay una frase atribuida a Marsha, ¿no? P. Johnson, que lo resume todo. No hay orgullo para algunos de nosotros sin liberación para todos nosotros, ¿no? Una forma de decir que no basta con la visibilidad, hace falta justicia. Sí, señor, y gracias a esa revuelta se fueron conquistando derechos: la despenalización del matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario, leyes trans, visibilidad, aunque, ojo, claro, no fue fácil ni inmediato, y en muchos lugares del mundo todavía falta mucho por hacer, muchísimo. Sí. Stonewall fue esa chispa que encendió una lucha que aún hoy sigue, porque si te das cuenta, muchos movimientos nacen igual, con una pequeña chispa, una rabia acumulada, y un grupo que dice no más. Y de eso también va el siguiente tema que vamos a tratar, porque a veces ese hasta aquí tiene lugar en una plaza o en un mercado de Túnez, y no son días de disturbios, son meses de revolución. Exacto, es que en el próximo bloque viajamos a Oriente Medio y al norte de África, donde en 2011 una oleada de protestas, conocida como la Primavera Árabe, sacudió gobiernos, rompió miedos y cambió para siempre la política de toda la región. Vamos a contar cómo un joven vendedor ambulante inició una revolución, literalmente, y cómo su acto desesperado se convirtió en la voz de millones. Claro, seguimos porque los movimientos no paran y a veces solo necesitan a alguien que diga hasta aquí. Una acción, un gesto lo cambia todo. Pues ese gesto se llamó Mohamed Bouazizi. Sí, un joven tunecino de 26 años vendía fruta en la calle para mantener a su familia, sin licencia como otros tantos. Un día la policía le confiscó el carro, lo humilló públicamente, le pegó, y él fue al ayuntamiento pues a quejarse y nadie le escuchó. Y ese 17 de diciembre de 2010, desesperado, se roció con gasolina frente al edificio gubernamental y se prendió fuego. Un acto brutal, pero no solo fue personal, fue político, porque simbolizaba la desesperación de toda una generación. Vaya, en cuestión de horas las redes sociales empezaron a compartir su historia y en pocos días la gente salió a la calle en Túnez. Jóvenes, mayores, mujeres, hombres, todos protestaban contra el paro, la corrupción, la represión policial y la falta de futuro. Lo que nadie esperaba es que en estas protestas derrocaran al dictador Ben Ali, que llevaba 23 años en el poder. En menos de un mes tuvo que huir del país. Y ahí empezó el efecto dominó, porque lo que pasó en Túnez inspiró a otros países con realidades parecidas. En Egipto, en Libia, en Siria, en Yemen, la gente salió a las calles con un mensaje común: basta de dictaduras, queremos libertad. Exacto, en Egipto las protestas se centraron en la plaza Tahrir del Cairo, que se llenó durante días y días. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y es que tras 18 días de protestas masivas, el presidente Hosni Mubarak dimitió. Llevaba otros 30 años en el poder. En Libia, por ejemplo, el caso fue aún más extremo. Las manifestaciones contra Gaddafi se convirtieron en guerra. Acabó con la caída del régimen, pero también con una enorme inestabilidad, y lo mismo en Yemen. Pero si hay un país donde las consecuencias fueron todavía más dramáticas, ese es Siria, ¿no? Sí. Que es, allí el régimen de Bashar al-Assad respondió con una violencia brutal. Las protestas pacíficas se convirtieron en una guerra civil que sigue a día de hoy. Bueno, ya se supone que no, porque están ahora justo terminando la guerra, ¿no? Pero bueno, empezó como parte de esa misma oleada de esperanza y terminó en una de las crisis humanitarias más grandes y graves del siglo XXI. Más de 500.000 muertos, millones de desplazados y un país totalmente devastado. Y además la guerra de Siria trajo actores externos, ¿no? Como podría ser potencias como Rusia, Estados Unidos, Irán, Turquía, cada uno con sus propios intereses. Y en medio, la de siempre, la población civil. Y el surgimiento de grupos extremistas, no olvidemos, como ISIS, que aprovecharon el caos también para hacerse ahí fuertes. Sí, es tremendo como un movimiento que nace con el impulso de cambiar las cosas puede acabar en algo tan oscuro. Ya.
Pero vamos, también es importante decir que no todo fue un fracaso. En Túnez, por ejemplo, se logró una transición democrática con altibajos y hasta recibieron el Premio Nobel de la Paz en 2015 por su diálogo nacional. Y aunque muchos regímenes volvieron al autoritarismo, el mensaje quedó, que los pueblos pueden alzarse, que los muros del miedo pueden caer, y aunque sea pues por un momento. Claro, ¿no? Hay una frase que se repetía mucho estos días en árabe, ¿no? Que es Absab Yuridis Kat An Mizan. Uy, qué bien te ha sonado de repente. Qué bien, no, bueno, luego habrá que ver, alguien nos dirá, esto no tiene pueblo, sentido. igual he dicho alguna brutalidad. El pueblo, lo que quería decir es, el pueblo quiere la caída del régimen. Y es que, aunque no todos los regímenes cayeron, esa consigna unificó a millones. Y también nos enseñó algo, que las redes sociales pueden ser herramienta de protesta, pero no sustituyen a la organización política a largo plazo, que una revolución no termina cuando se cae el dictador, ¿no? Y es que la rabia puede cruzar fronteras, porque en pocos meses después, ¿recuerdas qué pasó en España? Exacto, el 15M. Ah, claro. Todo estaba conectado. Efectivamente, sí, Claro, sí, claro. es verdad, no lo había yo conectado. Era el efecto dominó. Sí, sí. Después de todo lo que hemos contado, da la sensación de que los grandes movimientos siempre están ligados a lo político, a los regímenes, a lo económico, ¿no? Y lo están, claro, pero también hay una dimensión más global, más existencial incluso, porque ¿qué pasa cuando lo que está en juego no es solo un gobierno, sino que hablamos del futuro del planeta? Ahí entra una nueva generación, una generación que no vivió Stonewall, ni el 15M, ni la caída del muro, pero que hereda todas esas luchas y que un día decidió dejar de ir al cole los viernes. ¿Te Sí, suena? Sí, totalmente. Y todo empezó con una niña sueca, una pancarta y una huelga solitaria frente al Parlamento. Así nació Fridays for Future. Agosto de 2018, Suecia. Hace mucho calor para ser país nórdico, más del que debería. Una chica de 15 años, delgadita, con trenzas, se sienta frente al Parlamento sueco. A su lado una pancarta que dice, ahora voy con otros idiomas, Skoldren Folklimatet. Oye, ni tan mal. Joder. Muy bien. Huelga escolar por el clima. Se entiende mejor así. Ella es Greta Thunberg y lo que hace no es exactamente nuevo. Ha habido activismo climático desde hace décadas, pero sí fue radical en su sencillez, porque lo hizo sola. Y lo hizo en silencio. Sí, es que lo que al principio parecía un gesto simbólico se convirtió en un movimiento global, porque a los pocos días otros estudiantes se unieron en otras ciudades y en pocas semanas nació Fridays for Future, un movimiento estudiantil internacional por la justicia climática. Cada viernes miles de jóvenes en todo el mundo comenzaron a dejar las clases para manifestarse. Su mensaje simple: si no hay planeta, ¿para qué estudiar? ¿Para qué prepararnos para un futuro que está en riesgo? La verdad es que una de las frases más potentes de Greta es esta: nuestra casa está en llamas. Y lo dijo nada más y nada menos que en el foro de Davos, delante de empresarios, políticos y millonarios, sin temblarle la voz, como quien dice una verdad incómoda. Y claro, generó reacciones de todo tipo, desde aplausos hasta burlas, pero lo que consiguió fue poner el cambio climático en el centro del debate global, y no solo entre ecologistas, en colegios, en medios y en la política. Claro, y es que en septiembre de 2019 se organizó una de las movilizaciones climáticas más grandes de la historia. Millones de personas salieron a la calle en más de 150 países, todo coordinado por redes sociales, carteles caseros y un sentimiento común: la urgencia. Y lo interesante es que Fridays for Future no es solo Greta, es una red de activistas jóvenes en todo el mundo, desde Uganda hasta Alemania, Argentina o Filipinas, cada uno con su contexto, pero con la misma preocupación, un modelo que está destruyendo el planeta. También supieron conectar la crisis climática con otras luchas: el racismo ambiental, la desigualdad, la justicia intergeneracional, porque no todos contaminan igual ni sufren las consecuencias por igual. Y a diferencia de otros movimientos, este ha sido profundamente pacífico, creativo y cargado de ciencia. Carteles con datos del IPCC, lenguaje accesible y un uso inteligente de redes como Instagram o TikTok. Sí, es que Fridays for Future también representa algo que clave en esta era: el poder de lo simbólico y la coherencia personal. Greta viajó en tren a las cumbres climáticas, no en avión, dio discursos sin maquillaje retórico y eso la hizo conectar con millones de personas. Pero ojo, nos deja una pregunta: ¿basta con salir a la calle? ¿Cuánta presión hace falta para cambiar políticas que llevan décadas protegiendo intereses fósiles? Y aquí volvemos a lo de siempre: la movilización es el inicio, no el final. Efectivamente. Fridays for Future puso la alarma, ahora toca ver quién la escucha. Aún así, que un adolescente con una pancarta haya conseguido hablar en la ONU, en Davos, en la COP, pues eso ya dice mucho. A veces el liderazgo más potente no grita, solo insiste. Y también nos recuerda que la lucha social no es solo cosa del pasado, no está en blanco y negro, está en color y se llama ahora.
Bueno, hemos hablado de juventud, de futuro, de cambio climático, pero hay otro movimiento que en los últimos años acudió no solo a la política, sino también a la cultura, en la forma en la que nos relacionamos, incluso cómo entendemos el poder. Y es que no fue una revolución en una plaza ni en el Parlamento, fue una revolución en los cuerpos, en las voces, en las redes, en todo el mundo. Hablamos de los movimientos feministas que dijeron basta al silencio, al miedo, a la violencia. Hablamos de Ni Una Menos y del Efectivamente, Me Too, sí. Vamos a empezar en Argentina, en el año 2015, un país con una realidad durísima en cuanto a la violencia machista. Cada día titulares de mujeres asesinadas, violadas, desaparecidas, hasta que un día el caso de Chiara Páez, una adolescente embarazada asesinada por su pareja, fue la gota que colmó el vaso. Y ahí nació el grito colectivo Ni Una Menos, una consigna sencilla, clara, imposible de ignorar. La voz de miles de mujeres que salieron a la calle diciendo nos están matando y el silencio también es violencia. Claro, esa marcha del 3 de junio de 2015 fue un antes y un después en Argentina, pero lo más potente es que ese grito cruzó fronteras, se repitió en México, en Chile, en Perú y hasta en España, porque la violencia de género no tiene nacionalidad. Y fue un movimiento interseccional que habló de mujeres pobres, indígenas, trans, migrantes y de cómo la violencia se entrelaza con el racismo, la pobreza y la homofobia. Mira, una de las frases que se viralizó... Estás muy de frases hoy. Sí, yo estoy... Por lo menos ahora no hago ningún idioma, ¿eh? Una de las frases que se viralizó entonces fue: el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. Esa forma parte del performance chileno, Un violador en tu camino, de Las Tesis. Se hizo viral y se cantó en las plazas desde Santiago hasta Berlín. Y mientras en Latinoamérica ardía el feminismo popular, en Estados Unidos y Europa estallaba otro terremoto. En 2017, tras las denuncias contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, empezaron a surgir miles de millones de testimonios de mujeres contando abusos y acosos. Claro, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Además, nosotros que hemos trabajado en la tele, hay mucha leyenda con respecto a estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues todo bajo el hashtag de Me Too, que en realidad existía desde 2006, creado por la activista Tarana Burke, pero que ahora fue cuando se convirtió en viral, ¿no? Actrices, periodistas, camareras, estudiantes, todas rompiendo el silencio a la vez. Y fue un cambio cultural profundo, porque por primera vez el foco no estaba en la víctima, sino en el agresor y también en el sistema que lo encubre. Y ya no valía el eso pasa en todos lados o bueno, no es para tanto, no. Me Too no fue solo sobre Hollywood, se replicó en empresas, universidades, medios, parlamentos, etcétera, etcétera. Y es que sacó a la luz algo que muchas sabían, que el acoso sexual está normalizado en lo cotidiano. Y si te fijas, igual que el Fridays for Future nace de una adolescente, Ni Una Menos. Sí. Y Me Too pues nacen desde abajo, las dos, desde personas anónimas y acaban cambiando las estructuras. También es interesante cómo en estos movimientos usaron las redes sociales, no como simple altavoz, sino como herramienta de justicia simbólica, porque en muchos casos jamás llegaron a juicio, pero sí tuvieron ese juicio social, ¿no? Por supuesto, también generaron resistencia. Se habló de caza de brujas, de exageración y de que ya no se puede decir nada. Sigue siendo, este discurso sigue existiendo, pero bueno, lo cierto es que se pusieron sobre la mesa algo incómodo pero necesario. El poder se ha ejercido durante siglos de forma abusiva y eso ya no se tolera. Una frase de Tarana Burke que resume muy bien el espíritu de todo esto es: no se trata de dejar a los hombres fuera, se trata de traer a todo el mundo dentro. Muy buena frase, estás buenísima. A tope de frases, Sí, me encanta. Me las voy a tatuar todas. Porque no es una guerra de sexos, es una lucha por la dignidad, la equidad y por vivir sin miedo. Y ahí el feminismo ha demostrado que es uno de los movimientos sociales más transformadores del siglo XXI. Claro, y sigue a día de hoy. Sigue con cada 8 de marzo, con cada sentencia cuestionada, con cada vez que una mujer dice yo también, porque cuando muchas hablan a la vez ya no se puede hacer silencio. Bueno, y todavía queda mucho por luchar, muchísimo. Pero bueno, estamos encaminándonos hacia algo. Bueno, pues ya está, Fran, hemos recorrido más de un siglo de historia en no sé si 40 minutos, sí, por ahí no sé cuánto ha durado, pero bueno. Y bueno, y aún así nos dejamos mucho fuera, porque los movimientos sociales no caben todos en un resumen, ni en una lista, ni siquiera en un hilo. Siempre, sí. Lo que sí hemos visto es que las cosas no cambian solas, que cuando cambian alguien dice esto no puede seguir así, que a veces es en voz alta, a veces en silencio, con un cartel, con una huelga o con una canción o con un tuit. Efectivamente, es que Rosa Parks no quería ser un símbolo, solo quería sentarse, pero su gesto hizo historia, como el de Greta frente al Parlamento o el de Chiara Páez, que no pudo contar su historia, pero cuya ausencia hizo temblar a la sociedad entera. También hemos visto que la lucha no siempre es lineal, que a veces empieza con la esperanza y acaba en guerra, que la revolución puede nacer en la calle pero se sostiene en lo cotidiano.
Y que los movimientos para sobrevivir necesitan comunidad, memoria y futuro, porque si algo tienen en común todo lo que hemos contado hoy es eso, no fueron solo contra algo, fueron por algo mejor. Más justicia, más libertad, más dignidad, más planeta, más igualdad y sobre todo menos miedo. Y ojo, que esto no es solo historia, es presente y será futuro, porque todavía quedan muchas batallas por ganar y muchas voces por escuchar. Y si estás escuchando esto y te preguntas, ¿yo qué puedo hacer? Quizá no cambies el mundo tú solo, pero nadie lo ha cambiado nunca solo y eso también es una lección. Claro, ¿no? mira a tu alrededor, escucha, involúcrate, incomódate un poco, porque la historia no se escribe solo en los libros, también se escribe en las calles y a veces incluso en los podcasts. ¡Guau, como qué este. bonito! Gracias por acompañarme en este episodio de Y lo sabes. Bueno, si os ha removido, pues comparte, habla, discute, porque el primer paso para cambiar algo es entenderlo, Bueno, ¿no? y entonces sí, pues hasta aquí hemos llegado, nos vemos en el próximo hilo. Y lo sabes, no, qué mal, fatal. No, nos vemos, quién sabe, quizás tú seas el próximo capítulo de nuestro podcast. Y ahora sí, nos vemos en Y lo sabes. Bueno, un desastre final, no pasa nada. Venga, hasta el Hasta próximo, luego. chao.